Historia del mundo, de la prehistoria a nuestros días, por John Morris Roberts. 80. Libro 8. La época más reciente. 3. Certidumbres que se desmoronan. El mundo del Islam. El vecino de la India, Pakistán, se había vuelto de forma más deliberada hacia la tradición islámica, y pronto se encontró formando parte de un movimiento de renovación presente en gran parte del mundo musulmán. Los políticos occidentales tuvieron que recordar, y no era la primera vez, que el Islam era fuerte en un territorio que se extendía desde Marruecos, en el oeste, hasta China, en el este. Indonesia, el mayor país del sudeste asiático, junto con Pakistán, Malasia y Bangladesh, albergaba a cerca de la mitad de los musulmanes del mundo. Fuera de estos países y de las tierras de cultura árabe, tanto la Unión Soviética como Nigeria, el país africano más poblado, tenían también grandes poblaciones musulmanas. Ya en 1906, la revolución en Irán había alarmado al gobierno zarista de Rusia por sus posibles efectos perturbadores entre sus propios súbditos musulmanes. Sin embargo, se tardó bastante en modificar la percepción sobre el mundo islámico. A mediados de la década de 1970, el resto del mundo apenas pensaba en el Islam, y, cuando lo hacía, tendía a obsesionarse con los países árabes de Oriente Próximo, sobre todo con los productores de petróleo. Esta percepción limitada también se vio durante mucho tiempo empañada y oscurecida por la Guerra Fría. Además, la naturaleza de ese conflicto emborronaba a veces escenarios más antiguos. Algunos conservadores veían lo que era un deseo tradicional ruso de influir en la región como una faceta de la política soviética que estaba más cerca que nunca de su realización. En 1970, la Unión Soviética tenía una presencia naval en el mundo que rivalizaba con la de Estados Unidos, incluido el Océano Índico. Tras la retirada británica de Adén en 1967, los rusos utilizaron esa misma base con el consentimiento del gobierno de Yemen del Sur. Todo esto se estaba produciendo en un momento en el que, más al sur, los estadounidenses también habían sufrido reveses estratégicos. La llegada de la Guerra Fría al Cuerno de África y a las antiguas colonias portuguesas había añadido significado a los acontecimientos que tenían lugar más al norte. Sin embargo, con la perspectiva que da el tiempo, no parece que la política soviética se beneficiara mucho en el mundo musulmán del considerable caos que sufría la política estadounidense en Oriente Próximo, a mediados de la década de 1970. Para entonces, Egipto se había enfrentado a Siria y había acudido a Estados Unidos con la esperanza de llegar a una paz con Israel que salvara las apariencias. Cuando en 1975 la Asamblea General de las Naciones Unidas condenó el sionismo como una forma de racismo y concedió a la OLP la condición de observador en la Asamblea General, Egipto quedó inevitablemente más aislado del resto de los estados árabes. Mientras la actividad de la Organización para la Liberación de Palestina en la frontera norte estaba no solo acosando a Israel, sino también hundiendo al Líbano, antes bastión de los valores occidentales y por entonces santuario de la OLP, en la ruina y la desintegración. En 1978, Israel invadió el sur del Líbano con la esperanza de poner fin a los ataques de la OLP. Aunque el mundo no islámico aplaudió el encuentro de los primeros ministros egipcios e Israel en Washington al año siguiente para firmar un acuerdo de paz que implicaba la retirada de Israel del Sinaí, 3 años después, el egipcio lo pagó con su vida a manos de los que sentían que había traicionado la causa palestina. El limitado acuerdo entre Israel y Egipto debía mucho a Jimmy Carter, el candidato demócrata que había ganado las elecciones presidenciales estadounidenses de 1976. La moral norteamericana sufría a la sazón otras penalidades además de la de Oriente Próximo. La guerra de Vietnam había destruido la carrera de un presidente y el mandato de su sucesor se había centrado en la gestión de la derrota estadounidense y del acuerdo de paz. Y pronto se vio lo poco que valía dicho acuerdo. Como trasfondo,
también estaba el miedo que sentían muchos ciudadanos de Estados Unidos ante la creciente fuerza de la URSS en cuestión de misiles. Todo esto afectó a la reacción estadounidense ante un acontecimiento totalmente imprevisto, el derrocamiento del Shah de Irán, que no solo infligió un grave golpe a Estados Unidos, sino que también reveló, por un lado, una dimensión nueva y potencialmente enorme de los conflictos de Oriente Próximo, y por otro, la imprevisibilidad del Islam. En enero de 1979, el Shah de Irán, que durante mucho tiempo había sido objeto del favor estadounidense como aliado de confianza, fue expulsado del trono y del país por una coalición de progresistas indignados y conservadores islámicos. Un intento de garantizar un gobierno constitucional fracasó pronto ante el apoyo popular obtenido por los islamistas. Las tradiciones y la estructura social de Irán habían sufrido el trastorno de una política de modernización en la que el Shah había seguido los pasos de su padre Reza Khan, pero con menos prudencia. Casi de inmediato nació una república islámica chiita dirigida por un clérigo anciano y fanático. Estados Unidos reconoció enseguida al nuevo régimen, pero en vano. El país norteamericano era señalado como el protector del antiguo Shah y la encarnación más visible del capitalismo y del materialismo occidental. Apenas consolaba el hecho de que la Unión Soviética fuera objeto al poco tiempo de una demonización similar por parte de los líderes religiosos iraníes, como un segundo Satán que amenazaba la pureza del Islam. Algunos norteamericanos se animaron cuando en Irak el régimen del partido Baas, de especial ferocidad y que ya era visto con buenos ojos por su cruel persecución y ejecución de los comunistas iraquíes, se enfrentó con el nuevo Irán en un conflicto avivado a pesar del laicismo baasista por la tradicional enemistad entre los suníes de Mesopotamia y los musulmanes chiitas de Persia. Cuando en julio de 1979 Saddam Hussein asumió la presidencia en Bagdad, la CIA albergó esperanzas de que acabara contrarrestando el peligro iraní en la región del Golfo Pérsico. Estas esperanzas eran particularmente necesarias porque la revolución iraní implicó mucho más que la pérdida de un Estado cliente de los norteamericanos. Aunque lo que hizo posible el derrocamiento del Shah fue una conjunción de diferentes descontentos, la rápida vuelta a la tradición arcaizante, de forma más llamativa en el trato a las mujeres, demostró que ahí se había repudiado algo más que a un gobernante. La nueva República Islámica, aunque se definiera chiita, formulaba reclamaciones universales. Era una teocracia, aunque se definiera, era una teocracia en la que el buen gobierno se derivaba de la buena fe, en cierta manera como en la Ginebra de Calvino. También era una expresión de la rabia que sentían muchos musulmanes de todo el mundo, sobre todo en territorio árabe, ante la aparición de la occidentalización laica y el incumplimiento de la promesa de modernización. En Oriente Próximo, más que en ningún otro lugar, ni el nacionalismo, ni el socialismo, ni el capitalismo habían conseguido resolver los problemas de la región, o satisfacer siquiera las pasiones y los apetitos que habían despertado. Los fundamentalistas musulmanes consideraban que Ataturk, Reza Khan y Nasser habían llevado sus pueblos por el camino equivocado. Las sociedades islámicas habían podido resistir el contagio del comunismo ateo, pero para muchos musulmanes el contagio de la cultura occidental hacia la que se habían vuelto tantos de sus líderes durante más de un siglo resultaba mucho más peligroso. Paradójicamente, el concepto revolucionario occidental de explotación capitalista contribuyó a alimentar esta animadversión. Las raíces del fundamentalismo islámico, por utilizar esa expresión comodín tan poco satisfactoria, eran variadas y muy profundas. Se nutrían de un pasado de siglos de lucha contra la cristiandad y reaparecieron a partir de la década de 1960, cuando los foráneos, incluida la URSS, encontraron cada vez más obstáculos para imponer su voluntad en Oriente Próximo y en el Golfo Pérsico, dadas las divisiones de la Guerra Fría. Cada vez era más evidente para muchos árabes musulmanes que el principio occidental de nacionalidad
defendido desde la década de 1880 como remedio organizativo para la inestabilidad que siguió a la decadencia turca, no había funcionado. Estaba claro que las guerras por los antiguos territorios otomanos seguían vivas. Una conjunción favorable de circunstancias difíciles para Occidente se reforzó aún más con el reciente descubrimiento del poder del factor petróleo. Pero también había que tener en cuenta que desde 1945 los musulmanes más religiosos habían empezado a ver que el comercio occidental, las comunicaciones y las propias tentaciones que acompañaban a la riqueza petrolífera eran más peligrosos para las sociedades islámicas que cualquier otra amenaza anterior, y sobre todo que cualquier amenaza puramente militar. Esto contribuyó a la tensión y al malestar. Sin embargo, a estas sociedades les resultaba difícil andar a un mismo paso. La hostilidad entre suníes y chiitas tenía siglos de antigüedad. En el periodo que siguió a 1945, el movimiento socialista Baas, que inspiró a muchos musulmanes y que estaba especialmente arraigado en Irak, había sido anatematizado por los hermanos musulmanes, que lamentaban la ausencia de Dios en ambos bandos, incluso en el conflicto palestino. La soberanía popular era una meta rechazada por los fundamentalistas, que perseguían el control islámico de la sociedad en todos sus aspectos, hasta el punto de que, al cabo de poco tiempo, el mundo empezó a acostumbrarse a oír noticias como que Pakistán prohibía el hockey mixto, que Arabia Saudí castigaba los delitos con lapidaciones y amputaciones, que Omán estaba destruyendo una universidad en la que se separaría a hombres y mujeres durante las clases, y mucho, mucho más. En 1980, los islamistas radicales tenían suficiente poder como para lograr sus objetivos en ciertos países. De hecho, en 1978, hasta los estudiantes del comparativamente occidentalizado Egipto ya les habían votado en las elecciones, mientras que algunas alumnas de la Facultad de Medicina se negaban a diseccionar cadáveres masculinos y exigían un sistema de enseñanza separado por sexos. Para evaluar esas actitudes con perspectiva, a primera vista llama la atención del occidental que los estudiantes radicales apoyaran causas tan claramente reaccionarias. Hay que ubicarlas en el contexto de una larga ausencia dentro del Islam de estados o teorías institucionales, como las que había en Occidente, incluso en manos ortodoxas, e incluso cuando aporta algún bien deseable, el Estado como tal no es una autoridad automáticamente legítima en la mentalidad islámica. Además, la propia introducción de estructuras de Estado en tierras árabes desde el siglo XIX había sido una imitación, consciente o inconsciente, de Occidente. El radicalismo juvenil, que tampoco había encontrado lo que buscaba en el socialismo, o lo que se creía que era el socialismo, el cual, en cualquier caso, era otra importación occidental, sentía que los estados o naciones no tenían ningún valor intrínseco, de manera que miraban hacia otro lado. Lo que explica en parte los esfuerzos realizados, primero en Libia y luego en Irán y Argelia, para fomentar nuevas formas de legitimar la autoridad. Falta por ver si el ancestral sesgo islámico contra las instituciones públicas y a favor del tribalismo y de la hermandad del Islam se puede mantener. Después de todo, incluso esa hermandad tiene que reconocer que la mayoría de los musulmanes del mundo no hablan árabe. El potencial de que se produzcan disturbios e incluso conflictos palestinos en algunas partes del mundo islámico hace que resulte demasiado tentador simplificar. El mundo islámico no es culturalmente homogéneo, y al igual que el mítico Occidente, denunciado en la década de 1980 por los imanes más populares, no se puede identificar de forma convincente con una civilización coherente, diferenciada y de fronteras claras y delimitadas. El Islam, al igual que Occidente, es una abstracción, una expresión a veces útil a efectos explicativos. Muchos musulmanes, incluidos algunos de mentalidad religiosa, intentan vivir a caballo entre ambos mundos, comprometidos en cierta medida con ideales occidentales y con ideales islámicos.
Cada mundo representa un centro histórico de dinamismo y una fuente de energías. Si bien esta afirmación parece más cierta en el caso de la civilización occidental, independientemente de cómo se defina, que en el de cualquier posible lectura del Islam. En cuanto a la violencia perturbadora de la política islámica en muchos estados árabes, suele ser resultado de una simple polarización entre el autoritarismo represivo, por un lado, y el movimiento radical, por otro. Es el caso de las alteraciones del orden que se produjeron en la década de 1980 en Marruecos y en Argelia, una situación que se volvió aún más peligrosa y explosiva por la demografía. Se calcula que la edad media de la mayor parte de las sociedades islámicas es de entre 15 y 18 años, y sus poblaciones crecen muy deprisa. Hay demasiada energía y frustración juvenil en el ambiente para poder esperar con optimismo un futuro de paz. También aquí radica la razón de que, poco después de la revolución iraní, los estudiantes de Teherán desahogaran su exasperación, asaltando la embajada estadounidense y secuestrando a rehenes civiles y diplomáticos. El mundo vio con sorpresa que el gobierno iraní lo respaldaba, se hacía cargo de los rehenes y secundaba la exigencia de los estudiantes de que el Shah regresara para ser juzgado. Al presidente Carter no se le podía presentar una situación más difícil, dado que en aquel momento la política norteamericana en el mundo islámico estaba centrada, sobre todo, en la intervención soviética en Afganistán. Las primeras respuestas fueron romper las relaciones diplomáticas con Irán e imponer sanciones económicas. Le siguió una operación de rescate que fracasó lamentablemente. Y al final, los desdichados rehenes fueron recuperados mediante negociaciones. Y, en efecto, el pago de un rescate, la devolución de los activos iraníes en Estados Unidos, que habían sido congelados cuando se produjo la revolución. Aún así, la humillación de los estadounidenses no fue ni la única cara de este episodio, ni la más importante. Junto con sus amplias repercusiones políticas, la retención de los rehenes fue simbólica en otro sentido, porque supuso un duro golpe, traducido en un voto de condena unánime en la ONU, a la Convención, desarrollada primero en Europa y después, durante más de 3 siglos, en todo el mundo civilizado, de que los representantes diplomáticos debían gozar de plena inmunidad. La acción del gobierno iraní anunciaba que no seguiría las reglas del juego. Era un rechazo flagrante de los postulados civilizados, que obligó a algunos en Occidente a plantearse por primera vez qué más podía implicar la revolución islámica.